Hola a todos y todas. Les doy la bienvenida a esta sesión 12 asincrónica del Magíster en Gestión de la Educación Inclusiva. Mi nombre es Patricia Staimena y en esta cápsula vamos a trabajar un tema que cruza de manera muy directa la gestión de la diversidad, la evaluación y las decisiones pedagógicas, la rúbrica. En las sesiones anteriores hemos hablado de diversificación de la enseñanza, de diseño universal para el aprendizaje, de barreras para el aprendizaje y participación, y de cómo el currículum puede abrir o cerrar oportunidades de participación. Hoy vamos a entrar en un dispositivo concreto que ayuda a que todas esas decisiones se vuelvan visibles, coherentes y evaluables. La rúbrica de evaluación. Nos vamos a situar especialmente en el marco del decreto 67, entendido no solo como normativa, sino como un cambio de enfoque, la evaluación al servicio del aprendizaje, de la retroalimentación y del bienestar de las y los estudiantes. Y dentro de ese marco, miraremos la rúbrica como un instrumento clave para diversificar la evaluación y siempre manteniendo la exigencia y el rigor, pero abriendo formatos y evidencias. En esta sesión seguimos dialogando con el resultado de aprendizaje que ha ido acompañando el ciclo, que es analizar los tipos de diversidad y sus principales clasificaciones desde la literatura especializada, identificando las relaciones entre diversidad e inclusión junto con los elementos de formación docente necesarios para la atención inclusiva en concordancia con los lineamientos ministeriales. Hoy nos vamos a centrar en esa relación, pero desde la perspectiva evaluativa. ¿Qué implica diversidad cuando evaluamos? ¿Cómo se expresa las evidencias que recogemos? ¿Qué exige a nuestra formación docente el diseño de instrumentos más justos y más inclusivos? La ruta de esta cápsula será la que ves en la diapositiva. Están los resultados de aprendizaje y la pregunta generadora, que es el foco de la sesión. Vamos a hablar de encuadre conceptual, que entendemos por diversificación evaluativa en el marco del decreto 67. Vamos a ver los principios y componentes para diseñar rúbricas que sostengan esta diversificación, el proceso de diseño con los pasos concretos y ejemplos de aplicación y preguntas para la reflexión, pensando ya en sus propios proyectos e instrumentos. Te invito a que mientras avanzas tengas en la mente una rúbrica real que estés usando o que necesites diseñar para tu contexto. Puede ser para un ensayo, para una presentación oral, para el proyecto inclusivo del magíster o para alguna situación de aula que tengas en tu trabajo. En esta sesión abordaremos la rúbrica como un dispositivo de validez pedagógica que explicita el constructo evaluar, lo descompone en criterios observables y describe niveles de logros graduados al servicio tanto de la evaluación formativa como en la sumativa. Autores como Brookhart y Wiggins han insistido que en una buena rúbrica es mucho más que una tabla de puntajes. Es una forma de hacer explícito qué entendemos por calidad en un determinado desempeño y de compartir esa comprensión con estudiantes y sobre todo con nuestros colegas. En el marco del decreto 67 vamos a situar su diseño en una perspectiva de diversificación evaluativa. No se trata de tener un instrumento, entre comillas, perfecto o bonito, sino que preguntarnos qué evidencia recogemos, por qué las consideramos válidas, a quién en estas decisiones estamos dejando fuera y sobre todo, cómo usamos la rúbrica para garantizar equivalencia de rigor entre todos los productos multimodales, es decir, un ensayo, un podcast, un póster o cualquier otra forma de producción. ¿Ya? La idea es que podamos abrir formatos sin bajar la exigencia y mantener el mismo constructo de los mismos criterios, pero ajustar los descriptores al formato, de manera que distintas personas con distintas formas de expresión puedan demostrar el mismo aprendizaje con igual nivel de rigor. ¿Estamos preparados?
Y vamos ahora con la pregunta generadora. La pregunta que organiza la sesión es la que ves en pantalla. ¿Cómo diseñar y usar rúbricas que con criterio común y descriptor graduado aseguren equivalencia de rigor entre evidencias multimodales, ensayos, podcast, póster, y van orientando decisiones formativas para evaluar la diversificación conforme al decreto 67? Ahora, desarmaremos esta pregunta en cuatro partes. Diseñar y usar rúbricas. No basta con tener una rúbrica guardada, archivada. Lo que importa es cómo se construye, cómo yo la socializo con el estudiantado y cómo se usa en el proceso, no al final. Esto es muy interesante. Segundo, vamos a hablar de los criterios comunes y descriptores graduados. El, el corazón de la equivalencia está aquí. Un mismo conjunto de criterios para todos los productos, con descriptores de niveles que explicitan qué es un desempeño inicial, qué es lo que es un desempeño en desarrollo, o qué es un desempeño logrado o avanzado. Y luego la equivalencia de rigor de evidencias multimodales. La diversificación evaluativa supone abrir opciones de evidencia, ensayo, podcast, póster, cápsula, medio audiovisual. Pero si no definimos bien los criterios, vamos a correr el riesgo de que un formato resulte más fácil o menos exigente que otro. Y por último, orientar decisiones formativas conforme al decreto 67. El decreto 67 nos recuerda que la evaluación tiene un foco pedagógico, que sobre todo se basa en la retroalimentación y en el acompañamiento, y que va promoviendo la participación estudiantil. Concibe la promoción como una decisión deliberada y que está basada en evidencia. La rúbrica entonces no es solamente un instrumento para asignar puntaje, sino que un medio para orientar decisiones formativas. ¿Qué puedo reenseñar? ¿Cómo puedo agrupar? ¿Qué puedo ajustar en la secuencia? ¿Y qué acuerdos tomar sobre la promoción? Nos vamos ahora al encuadre conceptual. ¿Qué entendemos por diversificación evaluativa? En el marco del decreto de 67, vamos a entender la diversificación evaluativa como un conjunto de docentes, de decisiones, de docentes y equipos para ampliar procedimientos, estrategias e instrumentos de evaluación, articulando funciones diagnósticas, formativas y sumativas para levantar evidencia suficiente, pertinente y variada de todas y todos los estudiantes, considerando distintos medios, soportes, tiempos, espacios, modalidades y o agentes evaluativos, definidos colaborativamente según la trayectoria y el contexto. Es decir, no solo cambiamos qué preguntamos, sino también cómo, cuándo, dónde y con quién recogemos la información. El decreto 67 orienta esta diversificación con cuatro ideas fuerzas que es necesario recordar. Primero, la evaluación con foco pedagógico. Evaluar no es solo certificar ni completar un libro o leccionario, es tomar información para decidir la enseñanza. ¿Qué voy a ajustar? ¿Qué voy a reforzar? ¿Qué voy a ampliar? ¿Qué voy a desacelerar? Segundo, eh, segunda idea fuerza es la retroalimentación y el acompañamiento. La evidencia que recogemos debe volver al estudiante en forma de retroalimentación comprensible, oportuna y útil, que le permita mejorar y autorregularse. Acuérdense que el foco es la autorregulación y la autonomía. Tercero, la participación estudiantil. El estudiantado no es solo el objeto de evaluación, ese agente evaluativo. El estudiante se autoevalúa, se coevalúa,
comenta criterios, propone mejoras. Y por último, la promoción como una decisión deliberada e integral. La promoción no es un cálculo matemático, ni un cálculo mecánico. La promoción implica la deliberación basada en evidencia múltiple, que considera el desarrollo integral y bienestar. Dentro de este marco, la rúbrica aparece como un instrumento privilegiado para hacer visibles los criterios, ordenar la evidencia y sostener esta deliberación, que me parece interesante justamente para promover. Respecto de los principios para diseñar rúbricas de diversificación, vamos a partir con la transformación de una cultura evaluativa. La rúbrica no es neutra, refleja qué valoramos como buen desempeño. Diseñar una rúbrica desde la diversificación supone mover la cultura evaluativa. ¿Hacia qué? Hacia una contextualización, es decir, tenemos que considerar el territorio, la trayectoria, los niveles formativos. La diversificación, admitir distintos medios, distintos formatos. La participación, abrir espacios para que estudiantes comenten y comprendan los criterios de la rúbrica. Integralidad, no mirar solo el producto final, sino que el proceso. Posteriormente vamos a hablar del sistema macro, meso, micro, perdón. Una rúbrica de aula de calidad no se inventa desde cero, ¿ya? A nivel macro, esta rúbrica tiene que dialogar con las políticas, estándares y el propio decreto 67. A nivel meso, se articula con el proyecto educativo, ¿ya? O con el plan de la escuela. Y a nivel micro, se concretan criterios y descriptores de tareas específicas. Posteriormente está la articulación para decidir bien. El diseño de la rúbrica debe reflejar articulación, por una parte curricular evaluativa, es decir, que los criterios se conecten con los objetivos de aprendizaje. Didáctico evaluativa, es decir, que lo que evaluamos sea coherente con lo que efectivamente estamos enseñando. Y por último, formativa sumativa, que la rúbrica sirva tanto para acompañar el proceso o como para tomar decisiones al cierre. Posteriormente está el diseño de aula. Una buena rúbrica ayuda a levantar evidencias diversificadas que sostengan ajustes en la enseñanza, decisiones de agrupamiento y de qué manera otorgamos una retroalimentación oportuna. Y por último, el rol del estudiante. La rúbrica no es solo del docente. Un principio clave es que el estudiante se convierta en un agente evaluativo activo, participando en la discusión de criterios, usando la rúbrica para autoevaluarse, coevaluando a sus pares, teniendo espacios de decisión acotada según su autonomía. Por ejemplo, puede elegir el formato de producto. Cuando se cumplen estos principios, que es transformar los niveles, la articulación, el diseño de aula y el rol del estudiante, la rúbrica deja de ser un formulario técnico y se transforma en un espacio de diálogo pedagógico. ¿Qué es lo que debemos evaluar o qué debe evaluar la rúbrica? Esta diapositiva nos recuerda que una rúbrica de diversificación no evalúa solo el producto, sino que varios aspectos claves. Primero, alineación pedagógica. La rúbrica debe evidenciar que la evaluación está al servicio del aprendizaje y de los resultados de aprendizaje, no a la burocracia. Si tengo un resultado de aprendizaje de análisis crítico, los criterios tendrán que ver con argumentar, relacionar, justificar y no solo con cumplir el formato. Evidencias de aprendizaje deben ser suficientes, variadas, planificadas, pertinentes, coherentes y desafiantes. La rúbrica ayuda a preguntarnos, con lo que estoy pidiendo,
¿Tengo suficiente evidencia para afirmar que el estudiante logró el objetivo de aprendizaje? Retroalimentación y acompañamiento. La rúbrica debe facilitar el uso formativo de la evidencia. ¿Qué dirá el estudiante si está en el nivel de desarrollo? ¿Qué tipo de apoyo o enseñanza se desprende de este nivel? Participación estudiantil. ¿Cuándo y cómo los estudiantes tienen voz en el proceso evaluativo? Por ejemplo, co-construyendo ejemplos de cada nivel, sugiriendo criterios o autoasignándose un nivel con justificación. Diversificación de medios, tiempos, espacio y agente. La rúbrica debe hacer visible las opciones equivalentes. ¿Puedo presentar mi aprendizaje en ensayo, póster o podcast? ¿Tengo alternativas de tiempo razonable? ¿Intervienen otros agentes evaluativos como pares o docentes de otra disciplina? Contextualización e integralidad. Considerar siempre el contexto territorial, cultural, la neurodiversidad o la diversidad funcional, la perspectiva de género. Deliberación y toma de decisiones. Finalmente, la rúbrica orienta la pregunta. Con esta evidencia, ¿qué decisión pedagógica tomo? Ajustar la enseñanza, ofrecer apoyo adicional, decidir promoción, recomendar acompañamiento específico, entre otros. Proceso de diseño de la rúbrica. La diapositiva plantea un paso a paso que podemos usar como un checklist práctico. Primero, definir propósito y objetivo de aprendizaje o criterios. Preguntarnos, ¿para qué esta rúbrica? ¿Qué desempeño quiero observar que evidencia el aprendizaje? No es lo mismo una rúbrica para un trabajo final que para una actividad intermedia de ensayo y error. Segundo, mapear barreras y opciones desde el inicio. Antes de cerrar el diseño, preguntarnos, ¿qué barreras previsibles podría tener esta tarea para mis estudiantes? A partir de eso, definir opciones de medios, como por ejemplo el texto, el audio, lo visual, en tiempo, plazo, flexibilidad, en soporte, digital, papel, presencial, virtual, agente, docentes, pares, autoevaluación. Paso 3, precisar evidencias requeridas y cuándo levantarlas. Definir qué evidencia necesito para cada criterio y en qué momento del proceso las voy a recoger. Aquí se juega la articulación diagnóstico formativo sumativo. Paso 4, redactar descriptores por nivel. Niveles que reflejen una calidad progresiva del desempeño, no cantidad, y que ayuden a la retroalimentación. Es decir, cada descriptor debe contener señales de qué es lo que falta o cómo mejorar. Paso 5, socializar y participar. Presentar la rúbrica a las y los estudiantes antes de la tarea. Explicarla con ejemplos. Incluir oportunidades de auto y coevaluación, graduando los apoyos según el nivel de autonomía. Y por último, paso 6, calibrar y deliberar. Usar la rúbrica con ejemplos reales para ver si discrimina bien los niveles. Ajustar formulaciones que se presenten interpretaciones distintas. Y finalmente, usar la evidencia para ajustar la planificación, focalizar la retroalimentación y deliberar acciones claves o decisiones claves. En cuanto a los propósitos de una rúbrica, es necesario explicitar algunos puntos. El primero es hacer visible metas y criterios, que el estudiantado sepa qué es lo que se espera y cómo luce un trabajo de buena calidad. Con ello, reduce la incertidumbre y va favoreciendo la autorregulación. Número 2, levantar evidencia suficiente, variada y pertinente. No por evaluar intuición, sino teniendo datos claros y múltiples sobre el desempeño. Por último,
3, sostener retroalimentación y acompañamiento oportuno. La rúbrica funciona como un mapa para la retroalimentación. ¿Cuál es el criterio más fuerte? ¿Dónde es más urgente apoyar? Número 4, garantizar participación estudiantil informada. La rúbrica permite que las y los estudiantes participen de manera más consciente, se autoevalúan, dialogan sobre sus avances, toman decisiones de cómo mejorar. Número 5, operar la diversificación sin bajar la exigencia. Permite ofrecer opciones equivalentes de medio, de tiempo, de espacio, de agente, manteniendo siempre la misma vara. Y por último, fundamentar la deliberación. Nos ayuda a argumentar decisiones pedagógicas y de promoción con evidencia, no solo con impresiones. De acuerdo a esto, los componentes de la rúbrica ya tienen que dialogar muy bien con el decreto 67. Por ejemplo, en cuanto a los resultados de aprendizaje, objetivo de aprendizaje, meta clara y flexible. ¿Qué desempeño concreto evidencia el aprendizaje? 2, criterios observables y pertinentes al objetivo de aprendizaje, que tiene que haber una alineación curricular evaluativa, que el criterio refleje realmente el foco del resultado de aprendizaje. Niveles de logro que describen la progresión de calidad relacionados con el enfoque formativo del decreto 67. Esto no es solo si cumple o no cumple, sino que están los descriptores claros para poder graduar el desempeño. 4, evidencias diversificadas. ¿Qué producto, qué actuación o qué registro es válido? Debemos hacer un plan de recogida de datos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué instrumentos complementarios? Reglas de decisión, ponderaciones, mínimos. ¿Cómo se integran estas diversas evidencias? Esto se conecta sobre todo con la deliberación que plantea el decreto 67. Modelos formativos. ¿Cuándo se retroalimenta? ¿En qué momento se reenseña? ¿En qué momento se da la oportunidad de reentregar o de hacer alguna mejora? Participación, los roles de autoevaluación y coevaluación, apoyos para quien lo requiera, accesibilidad y contextualización, opciones equivalentes, no una sola forma correcta, consideraciones territoriales, culturales, de neurodiversidad, de género, entre otros. ¿Cuáles son las características de calidad o cómo reconocer una buena rúbrica? La primera es que tenga, no sé, claridad y lenguaje comprensible, ¿ya? Que evite tecnicismo innecesario, que un estudiante la pueda leer y entender qué es lo que se espera de él, que tenga una alineación fuerte con el resultado de aprendizaje. Cada criterio debe responder a la pregunta, ¿qué aspecto del resultado de aprendizaje estoy observando acá? Después, descriptores que realmente discriminan niveles. No son versiones casi idénticas cambiando solo un adjetivo. Se aprecia un salto cualitativo, mayor profundidad, independencia, precisión, creatividad. Eso permite distinguir los niveles. Equilibrio entre la amplitud y el foco. No tiene 20 criterios imposibles de gestionar. Prioriza lo esencial para el resultado de aprendizaje, sin dejar de considerar la diversidad de la evidencia. Usabilidad real en el aula. Se puede aplicar en tiempo disponible. Permite retroalimentar sin asfixiar al docente. Y por último, tiene una potencia formativa. Facilita que el estudiantado use la rúbrica durante el proceso, no solo al final, y aporta pistas claras de mejora. Entonces, cuando ustedes diseñen la rúbrica, ¿ya? Pueden preguntarse, ¿esta rúbrica ayuda a aprender mejor o solo a poner una nota? Eso es importante. Veamos ahora ejemplos que aparecen en la diapositiva pensados justamente para operacionalizar lo que hemos visto o lo que hemos dicho.
Por ejemplo, un mismo constructo con productos distintos. El constructo, por ejemplo, es explicar un fenómeno científico. ¿Qué evidencia posible? Exposición oral, un informe escrito o una cápsula. Se usa la misma rúbrica, pero con criterios definidos como precisión conceptual, uso de evidencia o dato, claridad en la explicación, uso de ejemplo. Lo que cambia son los descriptores adaptados al formato. El estudiante elige el producto, pero la exigencia es equivalente. Otro ejemplo es la secuencia formativa con una rúbrica de analítica. Por ejemplo, en el caso de una tarea de escritura, borrador, retroalimentación criterio y la versión final. La rúbrica va guiando la revisión. En este criterio estás en desarrollo porque aún falta, ¿ya? Se registra el progreso entre el borrador y la versión final. Esto es muy interesante porque alimenta la deliberación y la nota, pero también la autoconciencia del estudiante. Y un último ejemplo es la observación de aula, la implementación de la diversificación, la rúbrica para observar la práctica docente en cuanto a qué, accesibilidad de material, opciones de participación, ajuste de tiempo y agrupamiento, retroalimentación, voz estudiantil, ¿ya? Esta rúbrica se puede usar, por ejemplo, para acompañamiento entre pares, mentoría o procesos de mejora institucional. Ahora, es importante que nosotros nos respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué criterio de mi rúbrica hizo visible una barrera que antes no veía? ¿Dónde garantizo opciones equivalentes y dónde aún premio un formato por sobre otro? ¿Qué dato de la rúbrica usaré mañana para ajustar la enseñanza, no solo para calificar? Te invito a quedarte con estas preguntas en mente, especialmente pensando en el proyecto inclusivo o en las tareas evaluativas que estás desarrollando en el magíster. Para cerrar esta cápsula, retomaremos la idea central. La rúbrica es un dispositivo pedagógico que puede reducir barreras, ¿ya? eh, o que puede también maximizar las barreras si se diseña de manera rígida o homogénea, o puede minimizarlas si se diseña desde la diversificación evaluativa, el enfoque de derecho y el decreto 67. Te propongo, ¿cierto? Como un ejercicio personal, que elijas la rúbrica que ocupes y te plantees, ¿qué constructo estoy haciendo visible? ¿Qué formato eh, admito y cuál dejo fuera? ¿Qué ajustes yo podría hacer a mi rúbrica? ¿Puedo abrir opciones equivalentes? ¿Puedo fortalecer la retroalimentación? ¿Puedo incorporar mayor participación estudiantil? Con esto damos terminada la cápsula de la sesión asincrónica de la semana 12. Muchas gracias por tu atención, por el rigor, por el compromiso con una evaluación más justa, más inclusiva y más coherente con el proyecto de educación que vamos a construir o que queremos construir. Que tengas una buena tarde y aquí están las referencias bibliográficas.